Materia Salud y Medio Ambiente. Cuarto grado. Medición de área, volumen y masa. Hola estudiantes, soy Alexis y les doy la bienvenida a otra clase de Aprendamos en Casa. Hoy aprenderemos algo muy interesante que consiste en medir diferentes magnitudes físicas de los objetos que nos rodean. Comencemos. Seguramente has escuchado la recomendación de beber 2 litros de agua al día, o quizá cuando te paras sobre una báscula observas que el resultado es de 28 kilogramos. Pero, ¿sabes qué significa todo esto? Te cuento que todos los objetos que nos rodean poseen diferentes magnitudes físicas que los caracterizan. Entre ellas están el tiempo, la masa, la longitud o por ejemplo la velocidad a la que se desplazan. Hoy aprenderemos a medir 3 de esas magnitudes: la masa, el volumen y el área. Pero antes, veamos en qué consiste la medición. El proceso de medición consiste en comparar la cantidad de una propiedad que posee un objeto con relación a otro. Para ello, se necesita elegir una unidad de medida o un patrón de referencia que luego se compara con un objeto de interés y así determinar cuántas veces cabe la unidad escogida en dicho objeto. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas, las mediciones de longitud empleaban el tamaño de diferentes partes del cuerpo, tales como el pie, el antebrazo o la mano. Pero había un problema fundamental. Cada persona tenía diferente tamaño y las mediciones eran imprecisas. Además, para medir las masas se recurría a la sensibilidad muscular y estas medidas variaban en cada individuo, por lo que fue necesario establecer un sistema estándar de medición. Hoy en día, la comunidad científica ha establecido el Sistema Internacional de Unidades, que está constituido por 7 magnitudes físicas fundamentales, las cuales son longitud, que se mide en metros, tiempo en segundos, masa en kilogramos, intensidad de corriente eléctrica en amperes, temperatura en Kelvin, cantidad de sustancia en moles e intensidad luminosa en candelas. A partir de estas magnitudes fundamentales, podemos definir otras unidades para medir muchas más magnitudes físicas, tales como el área de los terrenos de cultivo o el volumen de líquido en las bebidas. Muy bien, ahora que conocemos en qué consiste el proceso de medición y cuáles son las unidades de medida de la longitud y de la masa, veamos cómo podemos utilizar a la longitud para calcular otras magnitudes físicas, tales como el área o el volumen de diferentes objetos. Primero comenzaremos con el área. El área se define como el tamaño o la extensión de una superficie plana, es decir, que solamente tiene 2 dimensiones, como este trozo de papel que tengo acá. Si yo quiero determinar el área de este rectángulo morado, primero tengo que medir las longitudes de sus lados, la altura y el ancho. Para eso puedo utilizar cualquier dispositivo. Yo voy a utilizar una regla común. Por ejemplo, si quiero medir su altura, basta con que lo haga con una regla. Vemos que se obtiene un resultado de aproximadamente 10 centímetros. Ahora procedo a medir su anchura y obtengo un resultado aproximado de 20 centímetros. Entonces, para calcular el área de este rectángulo, lo único que tengo que hacer es multiplicar la longitud de su alto y su ancho. Obtuve 10 centímetros acá, 20 centímetros acá. Entonces su área es 10 centímetros por 20 centímetros, igual a 200 centímetros cuadrados. Y pon atención, porque los centímetros cuadrados son las unidades que se utilizan para medir el área. Un centímetro cuadrado es el tamaño de un cuadrado de 1 centímetro de alto y 1 centímetro de ancho. Pero si queremos medir superficies mucho más grandes, por ejemplo el tamaño del piso de una habitación, necesitamos utilizar otra unidad de medida, el metro cuadrado, que equivale al tamaño de un cuadrado de 1 metro de alto y 1 metro de largo. Muy bien, ahora estamos listos para hablar sobre el volumen. El volumen es el espacio que ocupan los objetos en 3 dimensiones, es decir, que además de altura y del ancho también tienen profundidad, como los objetos que muestro acá. Por ejemplo, si yo quisiera medir el volumen de esta caja, tengo que medir sus dimensiones. En este caso voy a utilizar una cinta. Su altura tiene
una longitud aproximada de 7 centímetros, el ancho mide 13 centímetros y su profundidad mide otros 13 centímetros. Para calcular el volumen de un objeto sólido regular como esta caja, solo tengo que multiplicar sus dimensiones, los 7 centímetros de altura por los 13 centímetros de ancho y los 13 centímetros de profundidad. Ese resultado nos da un volumen de 1183 centímetros cúbicos. Si te fijas, ahora las unidades de medida del volumen son los centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico equivale al espacio que ocupa un cubo de 1 centímetro de alto, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de profundidad. Si estamos interesados en medir el volumen de objetos más grandes, necesitamos una nueva unidad de medida, los metros cúbicos, que equivalen al espacio que ocupa un cubo de 1 metro de alto, 1 metro de ancho y 1 metro de profundidad. Pero esto solo se utiliza cuando estamos midiendo volumen de objetos regulares, como estos. Si nosotros estamos interesados en medir el volumen de líquidos, necesitamos diferentes recipientes graduados, como los que muestro acá. Si te fijas, ahora la unidad de medida para el volumen son los mililitros. Un mililitro equivale a 1 centímetro cúbico en agua. Entonces, si yo quiero determinar el volumen, por ejemplo, de esta bebida que tengo acá, solamente tengo que introducirla en cualquiera de estos recipientes. Yo voy a utilizar esta. Vemos que tiene un volumen aproximado de 125 mililitros. Si te fijas, existen diferentes unidades de medida para el volumen: los centímetros cúbicos o metros cúbicos para los objetos sólidos y los mililitros para los líquidos. Medir el volumen de objetos regulares, como en la caja, es un procedimiento bastante sencillo si sabemos sus dimensiones. Pero, ¿cómo medimos el volumen de objetos irregulares, como el de esta roca? Para eso existe un procedimiento bastante fácil también, el cual consiste en introducir el objeto irregular dentro de un líquido, como el que tengo acá. Si te fijas, he marcado una línea a la altura del líquido. Cuando yo introduzca esta roca en el líquido, el volumen va a aumentar. Lo único que yo tengo que hacer es eliminar el exceso de líquido utilizando una jeringa, como lo voy a hacer a continuación. Y observo que el volumen aproximado de la roca es de 20 mililitros. Si te fijas, este es un procedimiento bastante fácil para determinar el volumen de objetos irregulares. Muy bien, ya hablamos sobre el área y el volumen. Ahora estamos listos para hablar sobre la masa. La masa es una propiedad de los objetos que nos dice cuánta materia tienen y se mide en kilogramos o en gramos, que son la milésima parte de un kilogramo. Por ejemplo, si yo quiero medir la masa de esta roca, tengo que utilizar un dispositivo conocido como balanza, que es el que tengo acá. Tiene que estar calibrada. Lo único que debo hacer es colocar el objeto de interés sobre la balanza y determinar su masa moviendo estos 3 dispositivos que forman la balanza. Por ejemplo, si muevo esto hacia los 30 gramos y luego lo desplazo un poco hacia la derecha, observamos que la balanza sigue estando arriba, entonces el objeto tiene más masa. Si lo sigo desplazando hasta los 38, logramos observar que se empieza a estabilizar en el 0. Eso significa que esta roca tiene aproximadamente 38 gramos. Ahora bien, ya que hemos aprendido todos estos conceptos, veamos un dato curioso. ¿Sabías que es posible determinar el área de cualquier tipo de objetos o terrenos a campo abierto, aunque estos no tengan una forma rectangular? Por ejemplo, el área de nuestro país, El Salvador, es aproximadamente de 21.000 kilómetros cuadrados. Es el país más pequeño del continente. Aprender a medir áreas y volúmenes es de mucha utilidad porque nos permiten realizar diferentes tareas. Por ejemplo, la medición del área nos permite calcular cuántas semillas se necesitan para llenar un terreno de cultivos. Además, el personal de salud en medicina necesita manipular diferentes cantidades de líquidos como sangre o sueros o diferentes soluciones.
Por lo tanto, es de mucha utilidad aprender a medir con precisión estos volúmenes. Recapitulando, hemos aprendido cómo se definen las magnitudes físicas y además aprendimos a medir 3 de ellas. Dijimos que el área se define como el tamaño de una superficie en 2 dimensiones y el volumen es el espacio que ocupan los objetos en 3 dimensiones. Además, la masa se define como la cantidad de materia que posee un objeto. Todas esas magnitudes físicas se miden en diferentes unidades. El área en centímetros o metros cuadrados, el volumen en centímetros cúbicos o metros cúbicos y la masa en kilogramos o en gramos. Ahora bien, pongamos a prueba tus conocimientos respondiendo las siguientes preguntas. Fíjate en la capacidad de los siguientes recipientes y contesta lo que se te solicita a continuación. 1. ¿Cuántos vasos se necesitan para llenar una jarra? Opción A, 4 vasos. Opción B, 2 vasos. Opción C, medio vaso. Opción D, 1 vaso. Si respondiste la opción B, estás en lo correcto. 2. ¿Cuántas tazas se necesitan para llenar una jarra? Opción A, 4 tazas. Opción B, 2 tazas. Opción C, 8 tazas. Opción D, 12 tazas. Si respondiste la opción A, estás nuevamente en lo correcto. En una canasta hay 5 panes, cada uno tiene una masa de 300 gramos. Responde lo siguiente. ¿Cuál es la masa total de los panes que hay en la canasta? Opción A, 2500 gramos. Opción B, 1500 gramos. Opción C, 1200 gramos. Opción D, 500 gramos. Excelente, la respuesta es B. Si te comes 2 panes, ¿cuál es la masa total de los panes que quedan en la canasta? Opción A, 300 gramos. Opción B, 1500 gramos. Opción C, 600 gramos. Opción D, 900 gramos. Si tu respuesta fue la D, estás otra vez en lo correcto. ¡Felicidades! Has superado la prueba. Hemos llegado al final de esta temática. Espero que te haya gustado y lo más importante, que hayas aprendido. Te esperamos la próxima semana. Recuerda seguir las normas de bioseguridad. Lávate siempre las manos, usa alcohol gel y no olvides tu mascarilla. Hasta la próxima.